Bueno, bienvenidos a todos, un gusto estar aquí en la consulta. La verdad que no vengo muy seguido, pero las veces que he venido siempre he sido muy bien tratado y la verdad que me encanta poder ver el entusiasmo por aprender, por discutir. Esto de que haya quedado chico el lugar, es todo un signo, ¿cierto?, del interés que hay en estas cosas. Hablar de la diversidad productiva, bueno, es un tema muy amplio, ¿cierto? Es un tema bastante complejo. Voy a tratar de dar algunos lineamientos, primero con algunos datos, pero más que los datos, que creo que son importantes para saber dónde estamos parados, me gustaría comentar alguna idea de lo que yo entiendo que tiene que ser la interacción de la educación, ¿sí?, algo que es un elemento muy importante que desarrolla esta institución, lo que tiene que ver con la sociedad civil o las entidades que podríamos decir que son los actores sociales que están vinculados en un territorio, y por último el rol del gobierno o de la política, en un sentido de tratar de integrar cómo los sectores productivos, los sectores de la educación, lo que tiene que ver con la ciudadanía y el Estado, la política o el gobierno pueden cooperar de manera conjunta para poder llegar a un buen resultado, ¿sí? Entonces vamos a pasar esto seguramente no lo ven, ¿cierto? Está las letras muy chicas, pero es para tener una idea de lo que entendemos generalmente como matriz productiva, algo que se escucha mucho, se habla de que tenemos que modificar la matriz productiva. Una manera de verlo es a través de las estadísticas de lo que se llama el Producto Geográfico Bruto, que no es otra cosa. ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Sí? Les decía que este gráfico, esta torta que está aquí, de alguna manera representa el valor agregado, es decir, la retribución, de aquí surge la retribución al trabajo, al capital, es decir, a los factores productivos de cada uno de los sectores de la economía, en este caso provincial. Fíjense, para que tengamos alguna idea, la agricultura, que es este azul que está aquí, a nivel promedio de toda la economía de Mendoza, es importante, pero no tiene una magnitud tan grande. Representa un 8%, recordemos ese número. Hemos tomado el año 2010 porque lamentablemente no se han continuado las estadísticas departamentales, que es la idea de poder hablar de la región y del producto del Valle de Uco. Y el sector rojo que ustedes, naranja que ven aquí, es el sector más importante, es el sector de comercio, restaurantes y hoteles. Podríamos decir que es comercio y turismo, básicamente. Históricamente en la provincia de Mendoza ha sido de alguna manera el sector motor, el que ha definido, sobre todo durante las últimas 2 décadas, el crecimiento de la provincia de Mendoza, integrándose con los otros sectores. Es decir, ha habido un gran crecimiento del turismo en la provincia y ha habido obviamente un motor comercial importante. Y después lo que ven ahí en rojo es lo que es minas y canteras, el sector manufacturero es el verde, que representa un 13%, y bueno, y el resto de los sectores. Pasemos a la próxima. Y esto es el Valle de Uco, ¿sí? Como ven, la torta es diferente, la distribución. Obviamente, por no ser un centro, una ciudad donde el comercio y todas estas cosas importan mucho, ¿sí?, nosotros buscamos en estos datos comercio, restaurantes y hoteles, representa apenas un 6,7%. Pensemos que era el sector más dinámico a nivel de toda la provincia, es decir, es más, si nos vamos a la sección que podríamos decir del Gran Mendoza, la importancia del sector es importantísimo. Sin embargo,
un sector muy importante en esta zona es la agricultura, prácticamente un 21%. Algo vamos a escuchar enseguida sobre el tema de la vitivinicultura. ¿Por qué es importante? Porque el Valle de Uco ha sido el sector dentro de la vitivinicultura argentina que más ha crecido en los últimos años en expansión de hectáreas dedicadas a la vitivinicultura. Es un dato importante. Es decir, el Valle de Uco es un símbolo. Y otro dato que es interesante, pero que lo vamos a poner en contexto, es que el sector que ocupa la mayor cantidad de porcentaje de valor agregado es minas y canteras, ¿sí? Minería. Pero obviamente no es la minería metalífera, sino que, como ustedes saben, es la minería que tiene que ver principalmente con todas las rocas de aplicación y lo que está. Y esta es una zona muy importante en ese sentido y por eso tiene el peso que tiene, ¿sí? Entonces, como una primera conclusión, a nivel de la provincia de Mendoza, el turismo y el comercio es muy importante. En el Valle de Uco todavía no es tan importante. Hay otras zonas que son más importantes. Es un tema no para que lo consideremos algo negativo, sino para algo como un dato importante para hacer un buen diagnóstico de la situación y pensar hacia adelante. Vamos a la próxima. Ok. Bueno, no se entiende muy bien. Pasemos. No sé por qué ha salido. Pasemos a la próxima. Bueno, fíjense, esto es la participación que tienen cada uno de los sectores en la provincia, cada uno de los sectores en el total de la provincia. Ahora, lo que estamos tratando de ver es, por ejemplo, el sector agropecuario del total de la provincia, el 20% está en el Valle de Uco. Es decir, es un sector que vuelve a ser importante como peso y como actividad dinamizante. Y en segundo lugar, minas y canteras. En tercer lugar, la construcción. Y estamos aproximadamente en el Valle de Uco, representa un 7,5% respecto del producto de toda la provincia. Sigamos. Bien, pasemos esto. Y después, dado que la agricultura representa un valor muy importante, vemos que la superficie cultivada en toda la provincia, en el Valle de Uco, está al 18%. Quien lidera, como ustedes ven, es el este, con un 30%, y el sur le sigue el sur y el Gran Mendoza, el sur con 24% y 21%. Pero es muy importante, es decir, estamos hablando de que más o menos estas zonas como el Valle de Uco, el este, Gran Mendoza y el sur, tienen proporciones equilibradas en cuanto a la superficie, con diferencias obviamente. Y el norte es básicamente la valle. Pasemos a la próxima. Bien, y esto que está acá es la composición de los distintos productos agrícolas que tiene el Valle de Uco, donde ustedes ven, esto obviamente es del último censo disponible, que es el 2008, lamentablemente casi 10 años, pero donde obviamente frutales y vid tienen el mayor porcentaje. Esto seguramente ha cambiado en los últimos años, es decir, ha habido una gran expansión de la vid y una disminución de los frutales, pero entre los dos prácticamente representan un poco más del 50%. El tema de hortalizas, pensemos en los ajos, que son un sector muy dinámico. Y otra cosa que caracteriza a la región, y especialmente a esta zona de San Carlos, lo que tiene que ver con las aromáticas, las medicinales y los condimentos. Esto es una matriz productiva. Mucho se habla que en este momento las economías regionales, que son las nuestras, que es un concepto más bien marginal, ¿cierto? Casi despectivo, ¿cierto? Estamos al margen de las actividades principales, como podría ser la soja u otras actividades del campo o del agro, que son mucho más dinámicas. Están pasando por una situación bastante compleja, principalmente por dos razones, o quizás podríamos reducirla a una de ellas.
En primer lugar, son intensivas en mano de obra, cosa distinta a lo que ocurre en la zona agrícola, y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con los salarios y los bienes salarios tienen un impacto muy importante sobre los costos de la actividad. Pensemos en la vitivinicultura, que en los últimos años la participación del costo salarial ha sido importante. Con una paradoja, la participación ha sido importante y a pesar de eso, el ingreso de los trabajadores aún sigue siendo insuficiente, con lo cual es un tema que nos demanda una reflexión importante. Y la segunda es, si los costos no alcanzan, lo que tenemos que mejorar son los ingresos. Y parte de la mejora de los ingresos tiene que ver con el tipo de cambio, ¿sí? Sabemos que el tipo de cambio para hacer muchas de las actividades agrícolas rentables debería ser mucho más alto y obviamente deberíamos tener un mercado interno que fuera mucho más dinámico. Frente a esa situación, que es una situación permanente, que nos encontramos los académicos, los actores del gobierno, ustedes mismos que son los futuros dirigentes en las distintas actividades, ¿cierto? Con distintos protagonismos, los productores, es cómo nosotros podemos repensar o cuál es la llave, el secreto para decir, bueno, esta es la matriz productiva que a nosotros nos va a permitir tener una situación floreciente y holgada, ¿sí? Bueno, dos noticias. Primero que no puedo responder esa pregunta. Y aun cuando tuviera alguna idea y tuviera alguna sugerencia, sería muy soberbio de mi parte o de cualquier persona individualmente intentar dar una respuesta a algo que es más complejo que hacer una simulación en Excel, ¿cierto? Dicen que el Excel resiste todo, ¿cierto? Podríamos cambiar y podríamos hacer proyectos rentables que no son rentables, es decir, hay muchas cosas. Yo me dedico mucho a eso profesionalmente, así que conozco el tema. Pero creo que tenemos que repensar cuáles son justamente la metodología. Pasemos. Entonces, ¿cómo solucionar este dilema de la matriz productiva? ¿Cómo podemos hacer que el Valle de Uco no esté en esa situación de zozobra? La próxima. La primera es que dado que estos sectores, si bien uno los presenta de manera separada, tienen una gran interconexión entre ellos, ¿sí? Por eso muchas veces hablamos de complejos productivos, clúster, hay una palabra, pero un secreto importante es que pueda haber cooperación o sinergia. ¿Qué significa sinergia? Es la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Parece difícil, pero en definitiva es como uno y uno, si se juntan, no son dos, son más que dos. Y eso es un elemento muy importante para que lo pensemos. Cooperación, el unirse, el trabajar de manera conjunta. Vamos a la próxima. Hay muchas maneras de ver la sinergia, a través del sector público, del sector privado, programas de integración entre la universidad y el sector privado, integración entre el Estado y la universidad, proyectos conjuntos, entre el sector educativo. Cuando digo universidad, por favor, yo porque soy rector de una universidad, pero tenemos que pensarlo en términos de educación en su conjunto. Vamos a la próxima. En primer lugar, lo que vamos a hacer es pararnos desde algún punto de vista. El punto de vista que vamos a tomar es la producción. Vamos a la próxima. ¿Sí? En un esquema tentativo, nosotros podríamos pensar en un mundo del trabajo, ¿sí? Vamos a la próxima. Un mundo de las relaciones interpersonales. Eso es muy importante, es decir, cómo nos relacionamos en el trabajo con las distintas personas. Vamos a la próxima. El mundo de la capacitación, que a veces es externo a la empresa y en realidad nos obliga a fortalecer nuestras capacidades. Y vamos a la próxima. Lo que podríamos hacer es unir todos esos ámbitos y no olvidarnos que el centro más importante
no es la producción, sino que es la persona, ¿sí? Lo que llegamos a hacer. Y en eso quisiera detenerme un poquito en el concepto de desarrollo. Generalmente los economistas hemos visto el desarrollo como el crecimiento o el aumento del ingreso per cápita, ¿sí? Evidentemente tener plata en el bolsillo y todo eso importa, ¿cierto? Porque nos permite hacer cosas. Pero más importante que el tener es el ser, ¿cierto? El ser como persona, en lo que llegamos a ser. Eso es lo que hoy piensan economistas como Amartya Sen, que hablan de un enfoque de las capacidades. Es decir, el desarrollo no tiene que ver con lo que tenemos. Obviamente ayuda, pero es lo que llegamos a ser y a hacer con lo que tenemos. Cómo nos desarrollamos como persona. Y obviamente hay un enfoque envolvente a todo esto, que así debería ser, vamos a la próxima, que es la organización política. Obviamente con una salvedad, una organización política que no busca el interés individual, sino que va buscando el bienestar general, ¿sí? Algo que parece que nos hemos olvidado, ¿sí? La política, ¿cierto? De los orígenes de la actividad política, cuando se reunían en el ágora los griegos, era para tratar los problemas comunes, no los intereses individuales, o cómo compatibilizarlos. Sigamos. Una manera de ver la producción es pensar en los factores productivos. La tecnología, el capital físico como las maquinarias, los galpones, el capital humano, que es ese capital que tiene incorporado cada trabajador con su capacitación, y el capital social. Vamos a ver de qué se trata eso. Sigamos. Bueno, la tecnología son los modos de producción, vamos a la próxima. Hay obviamente relación entre estos tres factores. Dos son más o menos conocidos, el capital físico y el capital humano, aunque es más difícil de medir, pero tiene que ver con las habilidades, las competencias que nosotros incorporamos, cosas que hace, por ejemplo, el IES del Valle de Uco. Sigamos adelante. Hay una evidencia bastante interesante, hasta que lleguemos al concepto de capital social, de la interacción de estos factores. Todo les queda claro lo que es el capital físico, ¿cierto? ¿Sí? Maquinarias, galpones, aún las herramientas, eso es capital físico. Capital humano, todos, ¿sí? Es más, ¿cómo lo medimos? Es difícil de medir, ¿sí? Pero obviamente tiene que ver con la capacitación, con las habilidades que ustedes tienen. Capital social, ¿qué será el capital social? Les voy a dar un ejemplo. Pensemos que acá hay dos empresas, ¿sí? Que tienen la misma cantidad de trabajadores, la misma tecnología, las mismas máquinas, producen el mismo producto, son prácticamente iguales. Pero en esta empresa, los trabajadores, los patrones y todos se llevan re mal, muy mal. Y en esta otra empresa, al contrario, se llevan requete bien, se cooperan entre ellos. ¿Cuál piensan ustedes que va a ser la empresa más productiva? La que se lleva bien, ¿sí? A pesar que tienen el mismo capital financiero, tienen las otras cosas iguales. Quiere decir que la interacción entre las personas, ese capital social, es muy importante. Hay estudios muy profundos que muestran que los territorios que tienen más capital social, una mejor interacción, confianza, redes de negocio, etcétera, etcétera, crecen más, ¿sí? Yo parece que tuve poco capital social, ¿cierto? Pero eso es otra anécdota. Esto comenzó con estudios, por ejemplo, en Italia, donde un economista famoso aplicó estas ideas. También se aplicaron a cuestiones microeconómicas, como fue el primer autor que se llama Conan, etcétera, etcétera. Es decir, la idea de la interacción positiva entre las personas genera más producción. Y si algo genera más producción, es un factor productivo. Y como es sociológico, podríamos decir, por eso le llamamos capital social. Sigamos. Bueno, y entra la tercera parte. ¿Qué tiene que ver la política? Bueno, en el año 2006, más o menos, entre el 2004 y el 2006,
me contrató Naciones Unidas para hacer un estudio que se llamaba Sinergias, Externalidades y Complementariedades de los Pactos Territoriales. ¿Les quedó claro? No, a mí tampoco. Cuando me ofrecieron el trabajo, decía, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me puse a estudiar, me acuerdo que había un italiano que venía de la FAO, le pregunté, che, Paolo, ¿qué hago? Largame literatura, algo, y me largó algo de los pactos territoriales, que es un elemento importante, que es un tipo de organización que hace lo siguiente. En Europa, cuando van a bajar plata a algún lugar, le dicen, antes de bajar la plata, hagan un pacto territorial, donde cada uno de los actores, los banqueros, los sindicatos, las empresas, digan cómo van a contribuir para usar más eficientemente estos capitales. Fantástico, me sirvió muchísimo. En una charla con este italiano me dice, bueno, lo que pasa es que acá hay capital social. Bueno, de ahí me puse a estudiar hasta llegar a esta conclusión. Y ahora tenía que resolver esto de sinergias, complementariedades y todo esto. ¿Cómo lo hacíamos? Y me acuerdo que en ese momento viajaba mucho por unos temas de capacitación. Estaba en Ecuador, en el desayuno, desayunando. Me acuerdo que había unos españoles por ahí. Y de repente me vino la luz. Y descubrí algunas cosas. Primero, que esto de las sinergias y las complementariedades en realidad se dan entre los factores productivos, ¿sí? El capital social es sinérgico con el capital físico es sinérgico con el capital humano, etcétera, etcétera. Quiere decir que esa sinergia viene de la complementariedad. Quiere decir que la sinergia y la complementariedad no era algo de los pactos territoriales. ¿Qué me quedaban? Las externalidades. ¿Qué significa una externalidad? Significa algo que viene como de afuera, de regalado, un poquito más. Por ejemplo, si yo no tengo DirecTV, ¿sí? Pero mi vecino sí, tiene una ventana grande, me pongo en la ventana, ¿cierto? Y una externalidad, pues yo no la pago, pero me estoy beneficiando de eso. Los pactos territoriales lo que hacen es eso, es coordinar a los factores y producen un poquito más de crecimiento. Eso, me acuerdo, nos llevó a modelos matemáticos, estimaciones y todo esto. Siguiendo con el estudio, después hicimos un trabajo en la Universidad Nacional de Cuyo y descubrimos que si bien nosotros no tenemos pactos territoriales, el Estado puede cumplir ese rol de coordinar. La política, si busca el bien común, puede tener ese rol de coordinador. En síntesis, ¿cómo resolvemos entonces el tema de la matriz productiva? Lo que tenemos que hacer es, obviamente, invertir, ¿cierto? Hay que buscar cuáles son las tecnologías más importantes que están disponibles y eso nos pueden dar una orientación de cuáles son las tendencias en las cuales estamos. Tenemos que capacitarnos para poder manejar esas tecnologías. El estudio conjunto, lo que ustedes están haciendo, va a permitir que se mejore la matriz productiva. Es importante que haya interacción entre los distintos actores y ahí voy a ver en una discusión conjunta para determinarlo no un economista que lo sabe todo, sino cómo la comunidad misma discute de una manera cooperativa con capital social cuáles son esas oportunidades que están disponibles y las vamos a trabajar. ¿Y el Estado qué tiene que hacer? El Estado lo que tiene que hacer es ir corrigiendo, ¿cierto? Coordinando las voluntades, dando a veces una actividad de complementación. Y para terminar, les cuento una experiencia que tuvimos con Raúl cuando estábamos en el gobierno. Ustedes saben que el primer producto de la fruta que sale, ¿cuál es? El más temprano de todos. La cereza. Después, el damasco, ¿sí? Eso, cereza no hay en toda la provincia, hay en algunos lugares en particular, pero el damasco está más o menos repartido. ¿Qué pasa todos los años? Todos los años nosotros estábamos en el gobierno y había lío con el damasco. Me acuerdo el año anterior, antes de que fuéramos funcionarios, habían venido con unos camiones y tirado el damasco en la explanada de la Casa de Gobierno.
escándalo, ¿cierto? Había que parar el vendaval, ¿cómo se hacía? Entonces el gobierno en ese momento en ese momento la subsecretaría, todavía no era Ministerio de Agricultura, dice, miren, ayúdenme porque están los muchachos allá con los damascos, que si salgo me van a tirar un damascazo. Bueno, la cuestión es que consiguieron 5 millones de pesos, ¿sí? En ese momento, aún lo sigue siendo, pero en ese momento para ayudar al sector era muy importante. ¿Qué pasó? Se trajo la plata, se repartió, se quedó todo tranquilo, pero la producción se había perdido. Es decir, lo que hubo fue un subsidio puro, ¿sí? Entonces, con Raúl, que tiene mucha experiencia en conocer el sector y nos dijimos, no puede ser si esto pasa todos los años. Si pasa todos los años, preparémonos, ¿cierto? Hagamos algo diferente. Y entonces empezamos a juntar a los actores de la producción y de la producción industrial y de la producción agrícola, a empezar a hacer reuniones para decir, miren, a ver si nos ponemos de acuerdo que las industrias le reciban el damasco y no se pierda. ¿Cuál era el problema? ¿Qué les parece a ustedes? El precio, ¿cierto? ¿Vieron? Qué fácil que es la economía. Claro, el precio que querían pagar los industriales era altísimo. No, era bajo, ¿cierto? Y las necesidades que tenían los productores eran más altas que ese precio. Pusimos obviamente en eso, cuando uno va a pedir, trata de pedir más, y el que trata de ofrecer, ofrece menos. Pusimos un interlocutor en el medio, que fue el IDR, el Instituto de Desarrollo Rural, para que nos ayudara a ajustar los precios y todo eso, y llegamos a una diferencia, que ya no era tan grande, un poquito menos. Y entonces, como gobierno dijimos, bueno, nosotros ponemos la diferencia. ¿Cuál fue el resultado? Ese año se produjeron los 15 millones de damascos que hay en la provincia, se pudieron, del industrial, ¿cierto? Que es el que no se puede vender en fresco, se industrializaron, es decir, un producto perecedero se transformó en no perecedero. ¿Y cuánto nos costó? 1 millón de pesos. Entonces, ustedes ven ahí cómo el trabajo del capital social, que ellos trabajaron, entre ellos se unieron, hubieron mesas productivas, permitió que llegaran a una solución. Y cómo el poder coordinador del Estado, que buscaba el bienestar, lo pudo articular y generar esa externalidad. Esa es la invitación que hago ahora como profesor, como rector de la universidad, ¿cierto? Como militante, digamos, de las cuestiones productivas y económicas en los ámbitos que puedo. Capacitarse, capital humano, tratar de buscar, si es posible, invertir, lo cual significa que hay que ahorrar, no hay que gastárselo todo. Tratar de llevarse bien con los buenos, con los vecinos, con los amigos, porque llevarse bien parece que rinde. Y tratar de construir una fuerza política que busque el bienestar general y pueda cumplir su rol. Muchas gracias.